Abrimos con esta noticia en desarrollo. El presidente Trump anunció la suspensión temporal de ciertas sanciones petroleras a nivel global con el objetivo de reducir los precios del crudo. El mandatario detalla que busca garantizar el flujo de combustible. Esta medida podría extenderse hasta sanciones en Rusia. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Estas son otras noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Ya son 10 días de guerra entre Irán y Estados Unidos, pero el precio de la gasolina no sería lo único que podría subir por el conflicto. También la factura de electricidad que millones de familias pagan cada mes. Además, en Nueva York presentaron cargos de terrorismo contra los sospechosos de lanzar una bomba en la residencia del alcalde Zohran Mamdani. También ICE libera a un grupo de hermanos que cantan mariachi. Esto después de pasar días detenidos en un caso que había generado polémica en Texas. ¡Libertad! 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 En Venezuela, gritos de libertad y abrazos marcaron la salida de 25 presos políticos. Tenemos las reacciones de sus familias. Pero ahora continuamos con el presidente Trump, quien dijo en una entrevista que la guerra de Estados Unidos contra Irán podría estar cerca de terminar. Según el mandatario, los ataques han debilitado fuertemente al ejército iraní. Sin embargo, otros funcionarios del gobierno han dicho que la guerra no está terminando, solo está comenzando. Escuchemos lo que dijo el presidente sobre esta confusión. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think for you could this war say to it last both. for? It's the beginning. It's the beginning of building a new country. But they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. El Pentágono asegura que más de 13.000 objetivos en Irán han sido alcanzados hasta el momento en la guerra. Y al principio del lunes, el precio del petróleo crudo llegó a subir hasta casi $120. Pero tras los comentarios del presidente Trump, los precios bajaron con rapidez y cerraron en $89 por barril. Aún así, el petróleo sigue más caro que antes del comienzo de la guerra. De hecho, el precio ahora mismo es el nivel más alto desde 2022. Y la razón es sencilla. La guerra ha paralizado el estrecho de Hormuz, lo que se considera la zona más importante para la economía global ahora mismo. Casi el 20% del petróleo del mundo pasa por esta zona. Además, aproximadamente más de 100 barcos pasan cada día por el estrecho cuando está abierto. Sin embargo, todo está cerrado ahora mismo. Varios países, incluyendo los Estados Unidos, ya analizan una misión naval para escoltar buques y reabrir la ruta. Pero el precio de la gasolina no es lo único que se verá afectado. La guerra también podría afectar algo que millones de familias pagan cada mes: la factura de electricidad. Y el impacto podría sentirse en estados como California, donde muchas familias pagan hasta $170 al mes por energía. José Luis Muñoz nos explica cómo las compañías pueden trasladar el costo a los consumidores si la guerra continúa. Con un aumento en el costo de vida que ya se nota al poner gasolina y pronto también podría reflejarse en las facturas de electricidad. Si va a haber una afectación en el bill de la electricidad, va a ser muy pequeño, pero va a ser en el largo plazo. Va a verse durante el resto del año, a partir quizá del segundo semestre del año. La tensión en el Medio Oriente ha empezado a golpear el bolsillo estadounidense, con el cierre de la mayor planta de gas licuado en Qatar y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del gas mundial. Si ese aumento persiste, las compañías eléctricas podrían trasladar ese costo a los consumidores. Cuando la gasolina sube, suben todos los productos, es una cadena, y entonces los salarios son totalmente, no satisfacen las necesidades, a veces nada más lo básico. En California, el precio promedio de la electricidad supera los 30 centavos por kilovatio. Eso significa que muchas familias pagan entre $150 a $170 al mes por energía en sus hogares. En California, el precio promedio de la electricidad supera los 30 centavos por kilovatio. Eso significa que muchas familias pagan entre $150 y $170 al mes por energía. Me están diciendo que $300 le está llegando el bill de la luz. Una señora me dijo,
Yo quería platanitos, no llevo, ¿por qué? Porque me llegó de $300 el bill de la luz. Y con un verano a la vuelta de la esquina, solo el hecho de tener el aire acondicionado prendido será un verdadero lujo. Nos afecta a todos en muchos aspectos, como dice la luz, el gas. Hay muchas cosas que están subiendo, igual la economía, en la comida, en todo. En síntesis, cada vez que sube el precio de la gasolina o el del gas natural, durante conflictos o guerras en el Medio Oriente, así como ha ocurrido en el pasado, también sube el precio de producir energía o electricidad. Ese es todo el reporte que tengo, les informó José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Y cientos de miles de iraníes celebraron el nombramiento del hijo del difunto Ayatolá, como nuevo líder supremo. La multitud inundó una plaza de Teherán con banderas de su país y retratos del nuevo líder de 56 años. El hijo del Ayatolá es visto como una continuación del gobierno de su padre, pero aunque muchos celebraron en Irán, una persona en Washington no estuvo muy feliz con el anuncio. You mean the son? How can there be in Iran? Well, I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Mientras tanto, Israel ya amenazó con eliminar al nuevo líder supremo. Solo este fin de semana, fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron más de 400 objetivos en Irán, según reportes militares. Este es un mapa, fíjese, ahí lo está viendo, un mapa de todos los ataques en la región hasta el momento. Por cierto, el número de víctimas por la guerra en Medio Oriente sigue aumentando. Al menos 1.800 personas han muerto desde que comenzó el conflicto. Autoridades dicen que alrededor de 1.300 de esas muertes se registran en Irán. De hecho, grandes incendios se registraron en Irán después de ataques iraníes contra depósitos de petróleo que, según autoridades, dejaron 4 muertos, esto incluyendo el mayor depósito de petróleo de Teherán en llamas. Y tras los ataques, el gobierno iraní advirtió sobre contaminación del aire y posible lluvia ácida. Miren estas imágenes. Residentes dicen que el humo cubrió la ciudad y a tal punto que al mediodía parecía de noche y muchas personas no podían salir de sus casas ni respirar con normalidad. Y mientras la guerra continúa con Irán, también hay otra frontera clave en tensión, la que Israel comparte con el Líbano. El ejército israelí ha desplegado tanques cerca de esa zona en medio de su ofensiva contra el grupo Hezbollah, donde se han escuchado intensos tiroteos en el sur del Líbano. Israel confirmó que 2 de sus soldados murieron en combate, los primeros fallecidos desde que se reactivó el conflicto con Hezbollah. Mientras tanto, cámaras de seguridad captaron el momento en que un misil iraní impactó en el centro de Israel, dejando a un hombre gravemente herido mientras caminaba cerca de una calle. Este ataque eleva a 11 el número de muertos en Israel desde que comenzó la guerra con Irán. Y en Nueva York acusaron a 2 adolescentes que confesaron inspirarse en el grupo terrorista ISIS. Los sospechosos lanzaron explosivos frente a la residencia del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. Y desde la Gran Manzana, Ángela González nos informa qué cargos se enfrenta. 2 jóvenes fueron acusados de 5 cargos federales en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan por apoyar una organización terrorista, poseer y usar armas de destrucción masiva y transportar materiales explosivos. Los sospechosos fueron identificados como Ibrahim Qayyumi, cuyos padres son de Afganistán, y Emir Balat, de familia turca, quienes residían en Pensilvania. En este video de Citizen App se ve el momento en que Qayyumi lanza el explosivo que no detonó en las afueras de la residencia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. The police department has determined that these were improvised explosive devices made to injure, maim, or worse. El ataque se dio durante una protesta antimusulmanes. Según las autoridades, los 2 sospechosos declararon haber sido inspirados por la organización terrorista ISIS. 3 explosivos fueron hallados en el área, uno de estos en el vehículo de los sospechosos, y al menos uno de los explosivos contenía TAP, una combinación química de acetona y peróxido de hidrógeno, componentes de usos domésticos que, procesados como cristales, han sido usados en ataques terroristas en la última década y que pueden causar daños masivos. El alcalde y su esposa no se encontraban en su residencia al momento del ataque y la comisionada de policía ha dicho que la uniformada cuenta con más recursos y se encuentra bajo alerta máxima desde que inició la guerra contra Irán.
Desde las afueras de Gracie Mansions, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando vuelva, ICE libera a un grupo de hermanos que cantan mariachi. Esto después de pasar días detenidos en un caso que había generado polémica en Texas. Además, hablamos con los amigos del único colombiano fallecido durante un ataque iraní en Dubái. Su familia hace una petición urgente, ya se lo contamos. También nueva evidencia sugiere que el misil que impactó una escuela primaria en Irán fue disparado por Estados Unidos. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Lo que debía ser una simple cita de inmigración terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia mexicana en Texas. Dos jóvenes que llegaron legalmente a Estados Unidos y hasta forman parte de un reconocido mariachi escolar pasaron casi 2 semanas detenidos junto a su familia. Sin embargo, este lunes salieron libres. Y desde Texas, Reina Luna tiene su historia. Fueron los 12 días más difíciles para la familia Gámez Cuellar. Estar encerrados en un centro de detención migratoria es quizá lo que jamás imaginaron cuando llegaron legalmente a través de CBP One a los Estados Unidos en 2023, buscando protección y huyendo del crimen organizado en México. El gobierno ha determinado que estos permisos no son admisiones y por consiguiente lo pueden detener, pero estas no son personas que son criminales. Antonio y Caleb, de 18 y 14 años respectivamente, no tardaron mucho en acoplarse. Entraron a la preparatoria en McAllen y se unieron al reconocido Mariachi de Oro, que ha llegado lejos ganando campeonatos estatales y presentándose incluso en el mismo Capitolio. Acudir a una cita migratoria cumpliendo con el proceso de su petición de asilo les costó la libertad. A la familia no le esperaba un juez, sino ICE. Que estas personas están siguiendo las reglas y primero los están persiguiendo y luego los están atrapando en las cortes. El talento de los chicos los hizo famosos, por eso la presión de la comunidad y legisladores locales y federales fue mayor, y tras 11 largas noches, la familia por fin hoy vio la luz y fueron liberados. Their mom kept asking, what did we do wrong? We followed all the rules, we went to court, we haven't done anything wrong, and we're still sitting here in this place. Pero desafortunadamente no son los únicos en una situación similar. Muchas familias que llegaron legalmente hoy se enfrentan a la disyuntiva de cumplir con una cita o abstenerse por temor a ser detenidos. Hay muchos que están viviendo en miedo, en terror. La familia Gámez Cuellar está reunida esta noche y duerme en la tranquilidad de su hogar, pero al interior de los centros de detención aún hay muchas familias que enfrentan la terrible sombra de la deportación. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Y revelan un video en el que se ve cuando un misil de Estados Unidos impacta una base naval cercana a la primaria, donde murieron 175 personas, en su mayoría niñas. Míralo. Este es el momento preciso en que cae el proyectil que solo usa el ejército estadounidense, lo que contradice lo dicho por el presidente Trump, quien culpó a Irán del ataque. Pero, ¿por qué dijo el mandatario esto? Escuchemos lo que respondió este lunes. Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. El video fue verificado por The New York Times. En Colombia, familiares y amigos siguen llorando la muerte de Sebastián Loaiza, quien vivía en Dubái trabajando para una empresa de seguridad y fue víctima de un dron iraní. Ahora sus parientes solo quieren que su cuerpo sea repatriado lo más pronto posible. Por eso vamos hasta Bogotá. Carolina Gómez habló con algunas de sus amistades. Me prometió que este año sí nos iba a visitar, donde mi mamá. Quedé con un audio grabado donde me dice este año sí.
Yesenia recuerda la promesa incumplida de uno de sus mejores amigos de la infancia, Sebastián Loaiza, conocido cariñosamente como Chiqui, oriundo de Yatí en el departamento de Bolívar, el único colombiano muerto en medio de los bombardeos en Dubái durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Cuando uno piensa en él, piensa siempre como en esa alegría. Y ahorita estaba acordándome cuando nos robábamos la bicicleta de compañero de su mamá en ese entonces y nos íbamos, era una Saint-Tropez chiquita, y nos íbamos por las calles a molestar. Deja 2 hijas, una niña de 2 años y otra de 10. Era el menor de 3 hermanos y en abril habría cumplido 36 años. Su familia esperaba que en junio regresara definitivamente a Colombia, pero una bomba lanzada a través de un dron le cegó la vida. Él había entrado al baño y cuando entra al baño... El baño donde él trabajaba. Ajá, sí. Es cuando cae él. Eso es lo que se dice. Y de hecho, en todo este tiempo que estuvo allá, nunca se presentó una situación anómala, difícil. Su familia y todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo piden que el cuerpo sea repatriado lo antes posible, aunque son conscientes del recrudecimiento del conflicto y de que el espacio aéreo está restringido, lo cual tardará el proceso. Aún así, esperan darle el último adiós con todas sus tradiciones locales. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En Venezuela, gritos de libertad y abrazos marcaron la salida de 25 presos políticos. Mientras tanto, más de 500 personas continúan detenidas por razones políticas. Eso lo ampliamos más adelante. Pero también el gobierno de Estados Unidos prepara un posible acuerdo económico con Cuba que podría anunciarse pronto. Los detalles cuando vuelva. En Venezuela, gritos de libertad y abrazos llenos de emoción marcaron la salida de varios presos políticos. 25 detenidos fueron liberados este fin de semana. Sus familias celebran el reencuentro, pero otras todavía esperan afuera de la cárcel por la libertad de sus seres queridos. Todavía más de 500 personas siguen detenidas por razones políticas. Y desde Caracas, Carolina Bigot tiene más detalles. Para algunos, la agonía parece terminar. Abrazos, encuentros y gritos de libertad marcaron el fin de días y noches de angustia. 25 prisioneros políticos de uno de los penales con mayor impacto durante este proceso, llamado Zona 7 en Caracas, recibieron libertad bajo medidas cautelares. No hay explicación, de verdad que a nadie le pido que pase por estos momentos que nosotros pasamos de edad muy difíciles. Pero en esta prisión quedan 12 personas. Yaxodara lamentablemente no corrió con la suerte de ver a su esposo y llevarlo a casa. Fue muy triste porque de paso estaban unos bebés y brincaron a los brazos de su abuelo de paso. Ay, abuelo, te extrañé. Y yo pensé que en ese momento iba a salir mi esposo y yo iba a poder presenciar esa felicidad de mis hijos. Pero no, y aquí estamos. Su pareja es un agente policial implicado en el caso de un atentado con bombas y explosivos acusado, entre otros delitos, de terrorismo. Ella sostiene y defiende su inocencia. ¿Qué pasó con los demás? Son inocentes también. Ellos no tienen nada que ver con una bomba, con un explosivo. Esta madre sí tuvo la fortuna de recibir a su hijo. Nos contó lo que sintió después de tantos días de miedo. Porque por fin se acababa esta tortura que tuvimos aquí. Lo logramos. Muchas historias se dejan ver en esta calle, pero todas muestran el sufrimiento de algunos venezolanos tras tener a sus familiares prisioneros por razones políticas, perseguidos o como entre lágrimas, nos contó esta mujer. Su hija se vio obligada a abandonar el país. Yo digo, va a volver mi hija que tenga 11 años que no la veo. Según la organización Foro Penal, desde el mes de enero han excarcelado a 670 personas con medidas cautelares, algunos de ellos. Y tras las rejas permanecen aún 520 personas en todo el país. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. El presidente Trump hizo una parada en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, donde saludó a simpatizantes que lo recibieron. Durante la visita, el mandatario conversó con miembros de la comunidad. He wants to go to a free Cuba with you. Go to Cuba together. That's it. I want you to do that.
El mandatario dijo que estará pendiente del partido entre Venezuela y Nicaragua que se juega en Miami y dijo que le gustan ambos equipos. Y el gobierno de Estados Unidos prepara un posible acuerdo económico con Cuba que podría anunciarse pronto, según fuentes cercanas a las negociaciones. El plan podría incluir flexibilizar algunas restricciones para que estadounidenses viajen a La Habana y acuerdos en áreas como turismo. Este movimiento marcaría un cambio en la estrategia de Washington, que ahora busca presionar al gobierno cubano mediante acuerdos económicos en lugar de una confrontación directa. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 horas. Vamos a despedirnos con imágenes en vivo desde Israel este lunes. Esto en medio de su operativo en la frontera con el Líbano y la guerra entre Irán y Estados Unidos.